días, ¿qué tal? Hoy te traigo un nuevo pensamiento que puedes encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 11, versículo 1. Es el versículo clave, y es cuando ya Dios habla de la 10ª plaga y esta es la última plaga, ¿no? que manda Israel, y es que va a morir todo primogénito, ¿no? Esta es la más dura de todas, es la última y es la que afecta más al faraón. Entonces, lo que quiero dejarte es que te centres en el versículo 1, cuando dice que traeré una sola plaga sobre el faraón y sobre Egipto. Después de esto, él los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, él os echará de aquí por completo. O sea que ya definitivamente esta era la plaga en la que Dios ya le dijo a Moisés que finalmente esta era la última, ¿no? Sabemos que Dios endureció el corazón del faraón para llegar hasta esa última plaga, pero aquí yo veo dos enseñanzas, ¿no? Una, que Dios endureció tanto el corazón y lo hizo enojar tanto que ya en la última plaga llegó exhausto el faraón de todo lo que había sufrido, y ya el remate final fue la muerte de su primogénito, ¿no? De su heredero, y de todos los herederos y de todos los primogénitos del pueblo de Egipto, ¿no? Todos, dice que murieron todos, hasta los primogénitos de las bestias, de los animales que tenían. O sea, fijaros hasta qué punto se cumplió la palabra del Señor en cuanto a los primogénitos, ¿verdad? Pero lo que veo aquí es que Dios ya sabía desde un principio que hasta la última plaga el faraón no iba a dejar salir al pueblo, pero sirvió tanto para demostrarle al faraón lo poderoso que Dios era, como para probar la fe de Moisés, ¿no? Y del pueblo de Israel, porque vieron cómo lo pasaron tan mal, tanto los israelitas en las primeras plagas, que también fueron afectados, como el pueblo de Egipto en todas las plagas, ¿no? Y Dios probó el corazón de todo el mundo ahí, probó el corazón de los egipcios, del faraón, de Moisés, del pueblo de Israel, para ver hasta qué punto, ¿no?, confiaban en el Señor. Y bueno, así fue. Hasta la última plaga el Señor no permitió que el faraón dejara ir al pueblo, porque ni siquiera fue el faraón el que lo hizo, sino que el mismo Dios provocó toda esta situación, ¿no? Dios está al control de todo en todo tiempo. Entonces, bueno, esto me hace ver que en las pruebas tenemos que estar atentos, que no podemos estar distraídos, que no podemos dejar de perder la fe y la confianza en el Señor. Y aunque en las pruebas veamos que todo pinta mal, que están pasando las pruebas y que no vemos la luz, ni vemos que se solucione nada, Dios está obrando. Dios quería llegar hasta la última plaga para liberar al pueblo. Dios ya sabía que el faraón iba a dejar libre al pueblo en esa plaga, pero quiso demostrar y probar al pueblo de Israel y al pueblo de Egipto lo poderoso que Dios era, y probar la fe y la confianza que el pueblo de Israel y el propio Moisés tenían en Dios, ¿no? Así que, bueno, en la prueba uno se aprueba y el fuego nos aprueba, nos purifica y nos hace más fuertes, ¿no? Entonces, bueno, pues sea la prueba que estés pasando, sea lo que estés viviendo, sea la situación que estés atravesando, pues recuerda que Dios está al control y que de esa prueba vas a salir fortalecido. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Dios ya tiene la salida, igual que tenía la salida para el pueblo de Israel después de la 10ª plaga. Dios tiene la salida preparada, solamente hay que llegar hasta ella, llegar a la meta y confiar en el Señor y no perder nunca la fe ni la confianza en Él. Así que te animo a que sea la prueba que estés viviendo, sea la situación que estés viviendo, no te preocupes. Dios está al control y ya tiene preparada la salida para ti. Así que bueno, Dios te bendiga. Recuerda que estés donde estés, seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, el Señor te puede perdonar, te puede salvar y te puede dar la vida eterna. Si haces una oración de fe y sincera delante de Dios. Dios te bendiga.
buenas, ¿qué tal? Hoy te quiero dejar un nuevo pensamiento que puedes encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, del versículo 17 al 22. Y habla de cuando los israelitas estaban huyendo, ¿no? del faraón y por donde Dios les hizo pasar, ¿no? Todos sabemos que el pueblo de Israel tuvo que dar una vuelta muy grande para llegar a un punto, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B hicieron la ruta más larga posible, cuando en línea recta podían haberlo hecho en muchísimo menos tiempo, ¿no? Pero Dios tenía una enseñanza para ellos en ese desierto, y además algo muy importante que podemos ver en el versículo 17, que dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, quizá se arrepienta el pueblo cuando viene en la guerra y se vuelvan a Egipto. O sea, no sea que este pueblo que estoy pasando por aquí entren en guerra y vean que tienen que pelear, se arrepientan y se vuelvan atrás, ¿no? Se vuelvan a donde estaban, a Egipto, ¿no? Y bueno, pues esto me hacía ver que Dios los hizo pasar por otro sitio, ¿no? Un sitio más largo, pero evitaron pelear con algo que no estaban preparados, ¿no? No estaban preparados para la guerra porque el pueblo de Israel no había luchado nunca, solamente había trabajado duro, construido pirámides, formado ladrillos, y no tenían tiempo de nada, ¿no? Mucho menos de pelear, y además que probablemente estaban hasta desnutridos, ¿no? Por lo mal que estaban siendo alimentados por el faraón, ¿no? Entonces me ministraba el Señor que Dios nos hace a veces pasar por pruebas, por caminos, por desiertos largos, cuando podríamos pasar, o aparentemente para nosotros podríamos pasar esa prueba mucho más rápida, ¿no? Si lo hiciéramos de otra manera, ¿no? ¿Por qué el Señor me hace pasar esto por aquí si lo hago por aquí y voy a llegar antes, ¿no? O voy a conseguir antes lo que deseo, lo que necesito, lo que creo que necesito. Pero a veces no nos damos cuenta de que el Señor nos está librando de algo que no estamos preparados, ¿no? Quizás ese sea el camino más corto. Quizás la prueba que estés pasando hay una forma más fácil de solucionarlo. Quizás el problema que tengas encuentres tú por tus propios medios una solución mucho más rápida que la que te está dando Dios. Sí, quizás sí, probablemente sí, ¿no? Como el pueblo de Israel. Era claro que si pasaban por otra parte llegaban en mucho menos tiempo, ¿no? Era claro que el camino que estaban haciendo era el más largo, ¿no? Y no lo entendían, y quizás pues que esa confusión, ¿no? Ese malestar de que por qué Dios nos está haciendo pasar por esto cuando podemos pasar por acá, pero no sabían que Dios los estaba librando de algo peor, que era dar vueltas en el desierto, ¿no? Dios los estaba librando de pelear contra un pueblo que no conocían, ¿no? Y aparte de que obviamente se alargó la llegada a la tierra prometida por su dureza de corazón, hubiera sido más corto si hubieran ido por el otro camino. Así que bueno, pues este es mi pensamiento para hoy, que te animo a que aunque pienses que Dios te está llevando por el camino largo, si piensas que hay una solución más fácil, más rápida, que lo más probable es que la haya, piensa que Dios es soberano, que Dios sabe el por qué te está llevando por ese camino tan largo, el por qué se está alargando tu petición al Señor, tu prueba, tu problema, ¿no? Piensa que si se está alargando, quizás sea porque el camino más corto no sea el más fácil ni el más correcto, ni el que más te lo va a solucionar, sino que quizás Dios te está llevando por ahí porque te está librando de algo peor, como estaba librando al pueblo de Israel. Nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Y como Padre que es, como Padre bueno que es, como Padre que nos quiere librar de cosas innecesarias para nuestra vida, que no nos van a enseñar nada y que no nos van a ministrar nada, pues el Señor nos estaba librando de pasar por el camino más corto, ¿no? Así que a ti te animo a, sea lo que sea que estés viviendo, la prueba que estés pasando, aunque pienses o veas que hay una solución más rápida, más fácil, piensa que si Dios te está llevando por ahí,
es mejor de lo que tú puedas estar pensando o estar buscando. Así que mucho ánimo, mucha fe, te animo a que sigas adelante, que no te desanimes, ya que cuando pienses que hay un camino más corto, más fácil que puedas usar y no tengas certeza o tengas la duda de por qué te está llevando el Señor a otro, te leas ese pasaje para que veas cómo el Señor, aun el camino más largo, es el correcto y es el necesario. No siempre va a ser así, no siempre va a ser el camino más largo o la prueba más larga, ¿no? Pero cuando la estés viviendo, piensa que Dios es quien te está llevando y te está atravesando, haciendo atravesar ese camino largo por el motivo que sea, y que Él sabe que no te va a bendecir haciéndolo más corto. Así que bueno, espero que me haya dado a entender, que te haya transmitido lo que el Señor tenía para ti en este momento. Y recuerda que estés donde estés, seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, no importa. Si tu arrepentimiento de corazón es de verdad, el Señor te puede perdonar y te puede dar la vida eterna. Mucho ánimo en tu prueba. Recuerda que Dios está al control y que te ama y que quiere lo mejor para ti, que aunque no entendamos ahora, entenderemos después. Dios te bendiga.